El hombre y la enfermedad que lo llevó al lado oscuro. El olor a formol impregnaba las paredes del laboratorio como un fantasma que se negaba a desaparecer. Daniel Soriano observaba el esqueleto humano colgado junto a la ventana, ese que los alumnos habían bautizado Don Félix. A veces pensaba que era el único que lo escuchaba. Desde hacía meses, su voz sonaba más apagada, y las clases de biología se habían convertido en una rutina casi mecánica. Explicar el ciclo celular, corregir trabajos mal hechos, soportar miradas vacías. Afuera, la lluvia caía sobre los patios del Instituto San Jerónimo, dibujando líneas torcidas sobre el cristal. Daniel tenía 48 años y la piel cansada de quien ha pasado demasiado tiempo bajo luces de laboratorio. Había querido ser investigador, pero la vida lo había empujado al aula. Su esposa, Lucía, trabajaba medio turno en una notaría. Su hijo Marcos soñaba con estudiar cine. La economía apenas alcanzaba para cubrir el alquiler y las medicinas de su madre enferma. Todo seguía un orden, hasta que el orden se quebró. Una tarde, tras una tos persistente, decidió ir al hospital. Le hicieron pruebas. Una semana después, el médico lo miró con esa mezcla de compasión y distancia profesional. Carcinoma pulmonar avanzado, dijo. Daniel no escuchó el resto. Solo sintió un zumbido, un eco dentro de su pecho. ¿Cuánto tiempo?, alcanzó a preguntar. Meses, tal vez un año con tratamiento. Esa noche, mientras el mundo dormía, Daniel se quedó frente al espejo. Tocó su propio pecho, como si pudiera encontrar la raíz del mal. La biología es cruel, murmuró. Por primera vez, el profesor sintió que entendía verdaderamente la materia que enseñaba. Todo lo vivo, por hermoso que sea, está condenado a descomponerse. Durante los días siguientes, Daniel Soriano se convirtió en un actor dentro de su propia vida. Sonreía en casa, fingía normalidad en clase y respondía a los saludos con la cortesía automática de quien no quiere levantar sospechas. Pero cada mañana, al mirarse en el espejo del baño, veía la sombra azulada bajo sus ojos crecer un poco más. La tos se hacía más profunda, más húmeda. En el fondo lo sabía, la muerte ya lo había elegido y solo estaba esperando el momento adecuado para reclamarlo. Lucía notó el cambio antes de que él dijera una palabra. ¿Estás bien, Dani?, preguntó una noche mientras él se servía una copa de vino que apenas probó. Sí, solo cansancio del instituto. Los chicos andan insoportables. Ella no insistió. Había aprendido a leer sus silencios, pero también a respetarlos. El instituto tampoco ofrecía consuelo. Los pasillos olían a desinfectante barato y adolescentes desbordados. En una de esas clases grises, Daniel vio un rostro que lo sacó de su monotonía. Iván Rueda, un antiguo alumno expulsado años atrás por vender pastillas a otros estudiantes. Ahora estaba de regreso, no como alumno, sino como alguien que merodeaba por el barrio, ofreciendo favores y mercancía a quien se atreviera a pagar. Una tarde, al salir del hospital, Daniel lo vio apoyado en una moto, fumando. «Profesor Soriano», dijo Iván con una sonrisa torcida. No esperaba verlo por aquí. Daniel dudó, pero algo dentro de él, quizá la desesperación, quizá la curiosidad científica del biólogo que quiere entender la vida incluso en su forma más corrupta, lo detuvo. «Tampoco yo esperaba verme aquí», respondió. Fue una conversación breve, insignificante a simple vista, pero que dejaría una grieta abierta. Dos hombres que ya habían perdido algo, uno la juventud, el otro la esperanza. El diagnóstico llegó por escrito, como si la muerte necesitara un sello y una firma para hacerse oficial. Carcinoma pulmonar de células no pequeñas, etapa 4, metástasis incipiente. Daniel leyó la carta una y otra vez, sin sentir nada. Era como observar el proceso de una disección. Su propio cuerpo reducido a términos clínicos, a porcentajes de supervivencia. El oncólogo le habló de tratamientos, quimioterapia, ciclos y medicamentos que costaban más de lo que él ganaba en medio año. Salió del hospital con un sobre lleno de presupuestos y un vacío más grande que el cielo de Madrid en invierno. Esa noche, en la mesa del comedor, Lucía le habló de las facturas, del alquiler, del coche que necesitaba reparación. Marcos, su hijo, hablaba emocionado sobre la universidad,
sin notar la rigidez en los ojos de su padre. Daniel apenas podía concentrarse. Todo se mezclaba, los números, las voces, los plazos. Era como mirar un organismo en colapso, donde cada célula lucha por sobrevivir en un sistema que ya ha decidido morir. Después de la cena, se encerró en su despacho. Sobre el escritorio, un microscopio cubierto de polvo y un cuaderno de notas con dibujos de tejidos biológicos. En un margen, escribió sin pensarlo: la vida busca persistir, incluso deformándose. Fue entonces cuando recordó a Iván Rueda, su mirada desafiante, su moto ruidosa, su manera de hablar del dinero como si fuese aire. Algo dentro de Daniel se encendió, una chispa peligrosa que no tenía nada de esperanza y todo de rabia. El profesor, que había dedicado su vida a estudiar la naturaleza, comprendió que ésta no conoce la moral, solo la supervivencia. Pasaron 3 noches sin dormir. Daniel daba vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Lucía a su lado y preguntándose cuánto tiempo más podría ocultarle la verdad. Cada tos le recordaba el reloj invisible que llevaba dentro. En el silencio, los pensamientos se volvían más ruidosos. El dinero, el tratamiento, el miedo de dejar a su familia sin nada. Al amanecer del 4.º día, tomó una decisión. Se vistió sin hacer ruido, bajó las escaleras y salió de casa con la sensación de estar abandonando algo más que el hogar. Caminó por las calles aún húmedas por la lluvia hasta llegar al barrio industrial, donde sabía que encontraría a Iván. El muchacho lo vio venir desde lejos, sorprendido. «¿Qué pasa, profe?», preguntó apagando el cigarrillo. Daniel lo observó con una mezcla de asco y necesidad. «Necesito hablar contigo», dijo. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo haces dinero?». Iván soltó una carcajada. «No creo que eso le interese a un profesor». «Me interesa», interrumpió Daniel con una firmeza que incluso a él le resultó desconocida. «Y no quiero sermones. Quiero entender». El silencio entre ambos fue breve pero denso. Iván lo midió con la mirada, buscando una broma escondida que no existía. «Está bien», dijo al fin, «pero si va a meterse en esto, no hay vuelta atrás». Daniel asintió. En ese gesto, casi imperceptible, se quebró algo dentro de él. La frontera que separaba al hombre decente del hombre desesperado. Por primera vez, el profesor sintió algo parecido al control. Mientras seguía a Iván hacia un almacén abandonado, pensó que quizás la biología no se equivoca. Cuando un organismo se ve acorralado, muta para sobrevivir. El almacén olía a metal oxidado y humedad. En una esquina, bajo una lámpara débil, había mesas improvisadas con frascos, balanzas y utensilios que parecían sacados de un laboratorio casero. Iván lo observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Aquí es donde hago mi magia», dijo extendiendo los brazos. «No es Harvard, pero funciona». Daniel miró cada detalle con el ojo clínico del científico que vuelve a su hábitat natural. Los recipientes estaban mal sellados, las proporciones eran inestables y los residuos químicos se acumulaban sin control. Aquello era una bomba a punto de estallar. «Esto es un desastre», dijo con voz baja. «Funciona», replicó Iván. «Funciona», hasta que explota. Durante los siguientes minutos, Daniel observó en silencio. Había pasado toda su vida estudiando cómo las células podían regenerarse, cómo la vida encontraba formas de persistir. Y ahora, frente a esa mezcla de sustancias prohibidas, comprendió que podía aplicar ese conocimiento a algo que nunca habría imaginado. No para curar, sino para sobrevivir. «¿Qué pasaría si te enseñara a hacerlo mejor?», preguntó finalmente. Iván arqueó una ceja. «¿Mejor? Más puro, más rentable, más eficiente». El joven sonrió, incrédulo al principio. Pero el brillo en los ojos de Daniel no dejaba espacio para la duda. En ese instante nació una sociedad improbable, un profesor moribundo y su exalumno delincuente, unidos por una causa tan antigua como la propia biología, la necesidad de sobrevivir, aunque sea corrompiéndose. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a casa, Daniel no sentía culpa, sentía energía. La enfermedad seguía dentro de él, pero por primera vez en meses no se sentía débil. Se sentía vivo. Las primeras semanas fueron una sucesión de madrugadas. Daniel y Iván trabajaban en secreto, lejos del ruido de la ciudad, en un viejo almacén a las afueras de Vallecas.
Daniel impuso orden, etiquetó frascos, estableció medidas, corrigió fórmulas y creó un sistema de control que transformó aquel desastre improvisado en algo que parecía un laboratorio profesional. No sabía que fuera tan meticuloso, dijo Iván una noche, mientras limpiaba una probeta. La precisión salva vidas. O las quita, respondió Daniel sin levantar la vista. Usaban materiales que Iván conseguía por vías ilegales. Y Daniel, con su conocimiento de biología molecular, comenzó a desarrollar una versión más pura del producto. Lo llamaban néctar blanco. La mezcla era más limpia, más potente y sobre todo más adictiva. En pocas semanas, el mercado empezó a notarlo. El dinero comenzó a llegar, primero en sobres discretos, luego en fajos. Daniel lo guardaba en una caja metálica bajo el suelo de su despacho, convencido de que era temporal. Solo hasta pagar el tratamiento, se repetía como un mantra. Pero en su interior, algo distinto germinaba, el orgullo del creador. En clase, mientras explicaba a sus alumnos la evolución de las especies, no podía evitar pensar que él también estaba evolucionando, que la naturaleza lo estaba empujando a adaptarse, y que, como cualquier especie en peligro, había aprendido a matar para seguir existiendo. Una noche, mientras observaba los billetes apilados, pensó: la biología no tiene moral, solo resultados. El dinero empezó a cambiarlo, aunque Daniel se negaba a admitirlo. Al principio era solo alivio. Poder pagar la quimioterapia, comprar medicinas sin revisar los precios, invitar a su hijo a cenar sin mirar el saldo de la cuenta. Pero poco a poco, ese alivio se volvió una necesidad. Sentir el poder de decidir, de tener control sobre un mundo que antes lo aplastaba. Lucía fue la primera en notarlo. «Estás diferente, Dani», le dijo una tarde mientras él contaba los billetes antes de esconderlos. «¿Diferente cómo?» «Más distante, como si tuvieras la cabeza en otra parte». Daniel sonrió, intentando que la mentira sonara natural. «Debe ser el tratamiento. Me deja cansado». Pero la verdad era que cada vez que se miraba al espejo, veía un rostro nuevo. No el del profesor enfermo, sino el del hombre que había aprendido a desafiar su destino. Un día, Iván lo llevó a conocer a Sergio del Álamo, un abogado de traje caro y sonrisa plástica que se especializaba en resolver problemas discretos. «Encantado, profesor», dijo Sergio estrechándole la mano. Iván me habló de su talento científico. Daniel no respondió. Solo observó el reloj de oro en la muñeca del abogado y el coche de lujo estacionado fuera. Sergio les explicó cómo mover el dinero, cómo lavar las ganancias, cómo evitar levantar sospechas. Era un manual de corrupción tan detallado como cualquier manual de biología. Y Daniel, que siempre había seguido las reglas del orden natural, descubrió que la sociedad también tenía su propio ecosistema de depredadores. Esa noche, mientras guardaba el número de Sergio en su móvil, pensó: «El cáncer me está matando». Pero la moral es lo primero que murió. El éxito llegó tan rápido que al principio no supieron manejarlo. Los compradores hablaban del néctar blanco como de una revelación, una sustancia pura, limpia, distinta. Daniel y su exalumno habían creado un producto que desplazaba a toda la competencia. Y con eso, inevitablemente, llegaron los problemas. Una noche, mientras preparaban una nueva tanda, Iván recibió una llamada. «Dicen que un tipo llamado el Portugués quiere saber quién está metiendo su mercancía en su zona», murmuró inquieto. Daniel no levantó la vista del microscopio. «Entonces dile que la biología no respeta fronteras». Iván rió nerviosamente, sin entender del todo si era una broma o una amenaza. Poco a poco, el profesor fue tomando el control. Decidía las cantidades, los métodos, los clientes. Ya no necesitaba que Iván le explicara las calles. Ahora era él quien dictaba las reglas. Su voz, antes temblorosa, se había vuelto firme, su mirada más fría. Una noche, al revisar el laboratorio, Iván le dijo: «Nunca lo había visto así, profe. Casi da miedo». Daniel le respondió sin dudar: «El miedo es útil. Hace que los débiles obedezcan». Los primeros choques con grupos rivales no tardaron en llegar. Un coche incendiado, un mensaje en la pared del almacén: «Esto no es tu territorio». Daniel lo observó sin pestañear. «La naturaleza elimina la competencia», dijo encendiendo un cigarro.
y nosotros somos naturaleza. Aquella fue la primera noche en la que Daniel no sintió culpa, ni miedo, solo una claridad absoluta. La vida no pertenece al más bueno, sino al más adaptado. El cáncer no se detuvo. Los médicos hablaban de progresión lenta, de resistencia al tratamiento, pero Daniel sabía leer los informes mejor que ellos. Cada mancha en la radiografía era una sentencia. Aún así, se negaba a rendirse. Tenía dinero, poder y un propósito. En su mente, eso era lo mismo que estar vivo. Lucía, sin embargo, empezó a notar las grietas. Billetes escondidos en lugares absurdos, ausencias sin explicación, un olor extraño en la ropa. ¿Dónde estás metido, Daniel?, preguntó una noche con los ojos llenos de cansancio. Ya te dije, Lucía. En el laboratorio del instituto. Estoy preparando un proyecto. Ella lo miró en silencio, como si tratara de reconocer al hombre que tenía enfrente. Pero el profesor que había amado ya no estaba allí. Mientras tanto, Iván comenzaba a mostrar signos de desconfianza. «Últimamente decides todo tú», le dijo en el almacén, tras una larga jornada. «Porque alguien tiene que hacerlo bien», respondió Daniel. Esto era de los dos. Y lo sigue siendo. Pero tú necesitas que te guíen. Sin mí, esto se derrumba. Iván apretó la mandíbula, sintiendo que algo se rompía entre ellos. Daniel lo percibió y lo aprovechó. Lo halagaba cuando lo necesitaba y lo humillaba cuando era útil. Había aprendido a manipularlo como si fuera una célula bajo el microscopio, ajustando la presión, provocando la reacción exacta. En casa, Lucía observaba a su marido cada noche, temiendo la respuesta que ya intuía. Y Daniel, cada vez que mentía, lo hacía con más facilidad, como un organismo que, tras mutar, deja de recordar su forma original. El domingo por la tarde, Daniel estaba en casa cuando el timbre sonó. Al abrir, encontró en la puerta a Adrián Morales, su cuñado, policía de la brigada de estupefacientes. «¡Cuñado!», saludó con esa energía que siempre le resultaba insoportable. Hacía tiempo que no venía a veros. Lucía lo recibió con un abrazo, feliz de la sorpresa. Daniel, en cambio, sintió que el aire se espesaba. Durante la comida, Adrián habló de su trabajo, de redadas y detenciones. Cada palabra era una amenaza disfrazada. «Estamos detrás de un nuevo grupo», dijo cortando un trozo de carne. «Un producto nuevo, muy limpio. Néctar blanco lo llaman. Parece cosa de gente con estudios». Daniel dejó caer el tenedor. «¿Y tienen pistas?», preguntó intentando sonar casual. «Pocas, pero caerán. Siempre caen». Esa noche, mientras Lucía dormía, Daniel salió a caminar. El aire de Madrid era frío y húmedo, y cada farola le parecía un ojo vigilante. Sabía que Adrián no sospechaba de él, todavía, pero la coincidencia era demasiado peligrosa. Al día siguiente, citó a Iván en el almacén. «Tenemos que mover el laboratorio». «¿Por qué?», preguntó Iván nervioso. «Porque la policía ya nos huele. Y si alguien habla, si alguien comete un error…» Daniel lo miró fijamente. «No dudaré en eliminar la variable». No levantó la voz. No hizo falta. Iván entendió el mensaje. Esa noche, Daniel volvió a casa y observó a su familia dormir. Por primera vez, sintió algo parecido a calma. Había descubierto un nuevo tipo de control, más profundo que el miedo o el dinero, el poder de decidir quién vive y quién muere. El traslado del laboratorio fue un proceso quirúrgico. Daniel, obsesivo como siempre, revisó cada detalle. Las rutas, los horarios, los envases. Iván protestó, pero obedeció. Instalaron la nueva base de operaciones en un almacén refrigerado perteneciente a una empresa de distribución farmacéutica. Fue idea de un nuevo contacto, Gabriel Vega, un empresario del sector médico que, según Sergio del Álamo, sabía moverse entre las sombras sin ensuciarse las manos. El primer encuentro fue en un restaurante elegante del centro. Vega llegó puntual, impecable, con una voz suave que contrastaba con su mirada afilada. «He oído que su producto es extraordinario», dijo sirviéndose una copa de vino. «Y que usted, profesor Soriano, es el cerebro detrás de todo». Daniel mantuvo la compostura. «No me considero un criminal, solo un hombre que entiende cómo funciona la vida». Vega sonrió. «La vida o el mercado a veces son lo mismo». El empresario le propuso una alianza. Él aportaría infraestructura, contactos y distribución. Daniel, su conocimiento y fórmula. A cambio, dividirían ganancias.
Era una oferta tentadora, demasiado perfecta. Daniel aceptó, aunque sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo. Esa noche, al regresar a casa, miró el frasco con sus pastillas de quimioterapia. Las giró entre los dedos, pensó en la ironía. Su cuerpo se moría mientras su creación florecía. La vida y la muerte siempre han sido el mismo experimento, se dijo antes de tragarse una dosis más. El nuevo laboratorio parecía sacado de un sueño, o de una pesadilla pulida con dinero. Brillantes superficies de acero, campanas de extracción, cámaras de seguridad, todo financiado por Gabriel Vega. Daniel lo observó en silencio la primera vez que entró. Por un instante, sintió la emoción de un científico que por fin tiene los recursos para crear sin límites. «Aquí podrá trabajar sin interrupciones», le dijo Vega. «Lo único que le pido es constancia. La constancia es lo único que siempre tuve», respondió Daniel. Comenzaron una producción a gran escala. Cada lote era más perfecto que el anterior. El néctar blanco se convirtió en un producto de culto entre distribuidores y consumidores. Los ingresos eran inimaginables. Daniel ya no contaba billetes, contaba cajas. Su transformación era visible. Vestía mejor, hablaba con seguridad e incluso su postura había cambiado. En el instituto, sus colegas notaron la diferencia. «Te veo bien, Dani», le dijo un compañero, casi rejuvenecido. Él sonrió con ironía. Si supieran la verdad, pensarían que había hecho un pacto con el diablo. Lucía, sin embargo, lo observaba con creciente temor. «¿De dónde sale todo esto, Daniel?» «Los trajes, el coche, los viajes, ahorros, proyectos de investigación». Mintió sin pestañear, pero el brillo en sus ojos la traicionó. Ya no era el hombre que ella conocía. Era alguien nuevo, más frío, más controlado, más peligroso. En las reuniones con Vega, Daniel ya no parecía el profesor que necesitaba ayuda. Ahora era su igual. «Usted no busca dinero, ¿verdad?», le dijo Vega una noche mientras fumaban fuera del laboratorio. Daniel lo miró sin sonrisa. «No, busco trascender. Y eso cuesta caro. El éxito trajo consigo un veneno silencioso, el orgullo». Daniel Soriano, el profesor enfermo que había comenzado vendiendo pequeñas dosis en la oscuridad, ahora se veía como un arquitecto de poder. Había aprendido el lenguaje de los hombres peligrosos y lo hablaba con fluidez. Iván Rueda, en cambio, comenzó a quedar relegado. Vega apenas lo miraba, y Daniel ya no lo consultaba para nada. «Ya no me necesitas, ¿verdad, profe?», le reclamó una noche. «Te equivocas», respondió Daniel sin mirarlo. «Aún necesito tus manos, pero no tus decisiones». Iván apretó los puños. Sabía que sin Daniel, el negocio se derrumbaría, pero también sabía que con él ya no había espacio para nadie más. Las tensiones se hicieron visibles. Hubo un envío que salió mal, una entrega interceptada. Vega se enfureció. «Esto no puede volver a pasar», dijo mirando a Daniel con calma peligrosa. «No pasará», respondió él, asumiendo toda la responsabilidad. Esa noche, Iván fue golpeado por desconocidos. No lo mataron, solo lo dejaron como advertencia. Cuando lo contó a Daniel, este fingió sorpresa. Pero en el fondo lo sabía. Vega había querido enviarle un mensaje. El poder no se compartía, solo se obedecía. Daniel miró a su antiguo alumno, herido, con el rostro hinchado y la mirada rota. «En la naturaleza», dijo con voz baja, «los débiles son eliminados por el sistema». «No es personal, Iván. Es evolución». Y por primera vez, Iván comprendió que el hombre al que una vez llamó maestro ya no era un ser humano corriente. Era algo más, una especie nueva, nacida del miedo y la ambición. Con el tiempo, Daniel empezó a sentirse invencible. El dinero fluía, su nombre era respetado y temido, y aunque su cuerpo seguía deteriorándose, su mente ardía con una claridad febril. Cada análisis médico mostraba peores resultados, pero él los observaba sin miedo, casi con fascinación científica, como si estuviera estudiando su propia extinción. Gabriel Vega, siempre elegante y medido, empezó a notar el cambio. «Está tomando demasiadas decisiones sin consultarme», le dijo una tarde, mientras revisaban los números de producción. «No necesito aprobación para mejorar lo que yo creé», replicó Daniel. «Sin mí su creación no existe. Sin mí, usted no existiría en este negocio. El silencio posterior fue una declaración de guerra».
Vega no levantó la voz. Solo sonrió con esa calma de depredador que planea su siguiente movimiento. En paralelo, Daniel comenzó a mover dinero por su cuenta, a crear canales propios de distribución. Iván, todavía débil tras la paliza, lo ayudaba a escondidas. Ambos sabían que si Vega los descubría, estaban muertos. Pero Daniel ya no temía a la muerte. Solo temía volver a ser insignificante. Esa obsesión lo consumía. Lucía intentaba hablarle, pero él siempre tenía una excusa. «No entiendes, Lucía, estoy haciendo esto por ustedes». «¿Por nosotros o por ti?», respondió ella con lágrimas contenidas. Daniel no contestó. En su mente, el amor y el poder se habían vuelto sinónimos. Esa noche, mientras observaba el reflejo de la ciudad en la ventana del laboratorio, comprendió que su enfermedad ya no estaba solo en los pulmones, se había extendido a su alma. La tensión entre Daniel y Gabriel Vega alcanzó el punto de ebullición. Los números no cuadraban, los rumores crecían, y en los círculos clandestinos se hablaba de un profesor que estaba construyendo su propio imperio. Vega no tardó en confirmarlo. Una tarde citó a Daniel en su oficina. «He sido paciente, profesor», dijo, sirviéndose un whisky. «Pero su ambición empieza a parecer estupidez». Daniel lo miró sin miedo. «La ambición es solo una forma más de respirar. Usted debería entenderlo. No me subestime. Nadie sobrevive a desafiarme. Entonces será un experimento interesante». La conversación terminó sin gritos, pero ambos sabían que era el final de la alianza. Daniel salió del edificio sabiendo que el reloj había empezado a correr. Esa misma noche, Iván cometió el error que selló su destino. En una entrega nerviosa mencionó el nombre de Daniel frente a un intermediario de Vega. 2 días después, lo encontraron muerto en un descampado con una bala limpia en la cabeza. Daniel recibió la noticia sin lágrimas. Solo encendió un cigarro, observó el humo subir y murmuró: «La selección natural siempre cobra su precio». Aún así, dentro de él, algo se quebró. Iván había sido su reflejo más puro, la inocencia deformada por la necesidad. Ahora, sin su presencia, el silencio era más pesado. Vega había enviado un mensaje claro, pero Daniel no se sintió intimidado. Por el contrario, algo ardió en sus entrañas: la rabia, el orgullo, la certeza de que aunque su cuerpo se apagara, su creación seguiría viva. Y así, con la serenidad de un científico que prepara su último experimento, Daniel Soriano comenzó a planear su venganza. La muerte de Iván Rueda fue el punto de no retorno. Daniel pasó noches enteras revisando los registros, las rutas, los contactos. Todo debía reestructurarse. No habría más intermediarios, no más silencios. Solo él. Su plan era simple, casi quirúrgico. Comenzó a filtrar información falsa a los hombres de Vega, moviendo las piezas hasta crear una guerra interna. Envió lotes defectuosos, saboteó laboratorios satélites y manipuló a los distribuidores más jóvenes con promesas de independencia. En menos de un mes, el imperio de Vega comenzó a resquebrajarse. La paranoia se apoderó de todos. Nadie sabía quién traicionaba a quién, y mientras tanto, Daniel observaba desde las sombras con la calma de un biólogo que observa cómo una colonia de bacterias se destruye a sí misma. Una noche, Vega lo llamó. «¿Fue usted?», preguntó con voz rota por la furia. «Yo no destruyo, Gabriel. Solo acelero procesos naturales». Hubo un silencio helado. «Entonces, espero que esté preparado para el suyo», dijo Vega antes de colgar. Esa misma madrugada, Daniel sobrevivió a un atentado. 2 hombres le dispararon desde una motocicleta, pero el blindaje del coche lo salvó. En el hospital, con un raspón en el brazo y un vendaje, Lucía lo enfrentó. «¿Qué estás haciendo, Daniel? ¿Qué demonios eres ahora?». Él la miró sin respuesta. En sus ojos ya no había amor, solo cálculo. «Soy lo que la enfermedad me permitió ser», susurró. Desde ese momento, su venganza dejó de ser un plan. Se volvió un propósito biológico, inevitable, una mutación de la voluntad. El golpe final fue tan meticuloso que ni siquiera Vega lo vio venir. Daniel sabía que la fuerza bruta no ganaba guerras, las ganaba la precisión. Con la ayuda de un contacto en el laboratorio principal de Vega, contaminó uno de los componentes básicos de la producción. Un catalizador químico que provocaría una reacción fallida
e inutilizaría miles de dosis. El resultado fue devastador. En pocos días, los distribuidores perdieron confianza, los compradores exigieron devoluciones y Vega quedó acorralado financieramente. Cuando los primeros rumores de su caída circularon, Daniel ya había ocupado su lugar. Los clientes lo buscaban directamente a él. El néctar blanco volvió a aparecer, más puro que nunca, ahora bajo su control absoluto. Pero el éxito tenía un precio. Su salud empeoraba a pasos agigantados. Los dolores eran insoportables. La tos, cada vez más frecuente. A veces sangraba mientras trabajaba en el laboratorio y simplemente limpiaba el suelo, sin detenerse. La vida solo progresa a través del sacrificio, se repetía. El mío será el último eslabón. Mientras tanto, Adrián Morales, su cuñado y jefe de una unidad antidroga, comenzó a seguir el rastro. En los informes aparecían patrones, nombres nuevos y una marca constante. El profesor. Una noche, durante una cena familiar, Adrián habló casualmente. Ese tipo, el que llaman el profesor, es un fantasma. Inteligente y calculador. Nadie sabe quién es, pero está arrasando con todos. Daniel bajó la mirada hacia su plato, reprimiendo una sonrisa. A veces, los fantasmas solo son hombres que la vida olvidó mirar, dijo con voz tranquila. Lucía lo observó en silencio. Sabía que cada palabra era una confesión disfrazada. El enfrentamiento era inevitable. Gabriel Vega lo citó en una antigua nave industrial a las afueras de Toledo, bajo el pretexto de una negociación final. Daniel sabía que era una trampa, pero fue igual. No por orgullo, sino por necesidad. El experimento debía completarse. La nave estaba en penumbra. Solo una luz industrial colgaba del techo, oscilando sobre las sombras. Vega lo esperaba con una pistola sobre la mesa y una botella de vino abierta. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos?, preguntó. Tenías miedo. Ahora lo único que tienes es soberbia. Daniel se sentó frente a él. El miedo es una forma primitiva de respeto, pero el respeto se gana destruyendo a quien lo exige. Vega soltó una carcajada. Siempre hablas como si la vida fuera una lección de laboratorio. Pero esto, Daniel, no es ciencia, es poder. El poder, respondió Daniel mirándolo fijamente, no existe sin conocimiento, y yo sé más que tú. El disparo fue tan rápido que apenas se oyó. Vega apretó el gatillo, pero la pistola hizo un clic seco, vacía. Daniel la había manipulado antes de la reunión. En el segundo que siguió, sacó su propia arma, una vieja pistola guardada en su abrigo, y disparó una sola vez. Vega cayó hacia atrás, con una expresión de sorpresa más que de dolor. Daniel se levantó despacio, respirando con dificultad. Tosió sangre, pero no se detuvo. Se acercó al cuerpo y murmuró. Todo organismo termina devorado por su propio sistema. Salió de la nave tambaleándose. No celebró, no huyó. Solo encendió un cigarrillo bajo la lluvia, observando cómo el humo se mezclaba con el vapor del asfalto. Esa noche, el néctar blanco pasó oficialmente a ser de Daniel Soriano, pero algo en su mirada mostraba que ya no lo hacía por dinero, ni siquiera por supervivencia. Lo hacía por dominio, por el placer de haber vencido al destino. Tras la muerte de Vega, el silencio fue más peligroso que cualquier amenaza. Nadie preguntó por él. En el mundo que habitaban, los ausentes se convertían en mitos en cuestión de días, y Daniel Soriano se convirtió en el nuevo mito. Sin embargo, en la superficie, el profesor mantenía su fachada. Seguía asistiendo al instituto, daba clases, fingía una vida normal. Pero su salud se desmoronaba. Los tratamientos apenas aliviaban el dolor. En los pasillos, los alumnos lo veían más pálido, más distante, como si la vida se le escapara con cada palabra. Lucía ya no soportaba el secreto. Cada vez que Daniel salía de casa temía que no regresara. Una noche lo siguió hasta un almacén. Lo vio dar órdenes, revisar cajas, firmar documentos con hombres armados. No había duda. Cuando regresó a casa, lo esperó en el comedor. «Lo vi», dijo temblando. «Vi lo que haces». Daniel dejó las llaves sobre la mesa y suspiró. «Entonces ya no tengo que ocultarlo». «Eres un asesino, Daniel. Soy un hombre enfermo que encontró una cura imperfecta». Lucía rompió a llorar. «Esto no es una cura, es veneno. Y nos está matando a todos». Mientras tanto, Adrián Morales finalmente conectó las piezas. Los informes, las fechas, las coincidencias. El perfil del profesor encajaba con precisión inquietante. Solicitó una orden de intervención, pero la negó su superior.
no había pruebas suficientes. Así que decidió actuar solo. Aquella noche aparcó frente a la casa de su cuñado. Observó la luz encendida en el laboratorio del garaje. Dentro, Daniel trabajaba, con un tubo de ensayo en una mano y un arma en la otra. Adrián lo vio y comprendió la verdad. El hombre que había jurado proteger a su familia era el mismo que destruía la ciudad desde las sombras. La madrugada era fría y húmeda. Un silencio pesado envolvía la casa. Lucía dormía en el piso superior, ignorando que el infierno estaba a punto de abrirse en el garaje. Adrián bajó del coche con el arma desenfundada. Caminó con cautela, guiado por el resplandor tenue que escapaba bajo la puerta metálica. Al abrirla, lo encontró allí. Daniel, encorvado sobre una mesa, tosiendo sangre mientras calentaba una mezcla en un matraz. «No te muevas, Daniel», dijo Adrián, apuntándole. «Todo termina aquí». El profesor no se giró. «Llevas meses siguiéndome. ¿De verdad creías que no lo sabía? Eres un monstruo. Estás destruyendo vidas. Y tú las salvas en un sistema que no cura a nadie. Somos iguales, Adrián. Solo usamos métodos distintos». Adrián dio un paso adelante. «Tira el arma. No me obligues». ¿Obligarme? Daniel sonrió débilmente. Nadie obliga a la naturaleza. De repente, el matraz se rompió. Una nube de vapor químico llenó el aire. Adrián tosió, desorientado, mientras Daniel levantaba su pistola con manos temblorosas. Pero no disparó. En lugar de eso, la dejó caer al suelo. «Ya no tiene sentido», murmuró. «Todo esto fue por miedo. Al final, el miedo es el único que gana». Adrián, entre la niebla, lo observó titubear, desplomarse sobre la mesa. La sangre manchó los papeles, los frascos, las fórmulas escritas con su letra. Corrió hacia él, pero Daniel ya apenas respiraba. «Dile a Lucía que mi experimento terminó», susurró con una sonrisa vacía. Y entonces cayó inerte entre el eco metálico del laboratorio. Afuera, la sirena de una patrulla se acercaba, como si la ciudad respirara aliviada al fin. Pero Adrián, mirando el cuerpo, entendió algo que lo atormentaría siempre. El monstruo no había nacido del mal, sino de la desesperación. El amanecer llegó gris. El laboratorio estaba acordonado. Los medios rodeaban la zona, y los titulares no tardaron en repetirse en cada pantalla. Profesor de biología lideraba red de narcotráfico en Madrid. El nombre de Daniel Soriano se volvió una marca de escándalo. Los vecinos hablaban de él como si nunca lo hubieran conocido. Los alumnos del instituto lo mencionaban con fascinación morbosa. Nadie entendía cómo un hombre enfermo, respetado y aparentemente tranquilo, había construido un imperio bajo sus pies. Lucía observaba todo desde su ventana, con el rostro pálido, inmóvil. Había pasado la noche declarando en la comisaría. Adrián no dejó que nadie se le acercara. No era por protección, era por culpa. Él mismo había dudado demasiado tiempo. En los noticieros mostraron la imagen final del laboratorio: frascos rotos, papeles empapados en sangre y una pizarra con fórmulas incompletas. En el centro, una frase escrita con tinta azul: «Todo organismo busca sobrevivir. A veces, sobrevive destruyendo». Lucía la reconoció. Era de un ensayo que Daniel había escrito años atrás, cuando aún creía que la ciencia podía curar al mundo. Los días siguientes fueron un desfile de cámaras, titulares y juicios morales. Lucía apenas hablaba. Dormía poco, comía menos. Las paredes de su casa seguían oliendo a los reactivos que Daniel usaba, un aroma metálico y agrio que parecía impregnado en el aire, imposible de limpiar. En televisión, los expertos discutían el caso como si fuera un rompecabezas moral. Un genio enfermo. Un hombre que confundió ciencia con poder. Un monstruo que nació del sistema. Lucía apagó el televisor. No soportaba que hablaran de él como si fuera una tesis fallida. Para ella, Daniel no era ni héroe ni villano. Era simplemente un hombre roto. Adrián, por su parte, fue suspendido temporalmente. La investigación interna lo señalaba por no haberlo detenido antes. En los pasillos del cuartel, las miradas eran cuchillos. Una noche se sentó frente a su escritorio y revisó los informes una y otra vez. No buscaba pruebas, buscaba sentido. Encontró una libreta incautada del laboratorio de Daniel. En una de las páginas había una frase escrita con letra temblorosa:
No hay cura sin destrucción. Todo avance humano comienza con una pérdida. Adrián cerró la libreta. No podía odiarlo. En el fondo, comprendía demasiado bien su lógica. Lucía asistió al entierro en silencio. No hubo música, ni flores, ni discursos. Solo ella, Adrián, y un puñado de tierra cayendo sobre un ataúd sin nombre. En la lápida solo se leía DS, 1976-2023. La materia nunca muere. Solo cambia de forma. Pasaron meses. La ciudad intentó olvidarlo, pero su nombre seguía apareciendo en los lugares menos esperados. Los jóvenes en los barrios marginales susurraban historias sobre el profesor, el hombre que había derrotado a los grandes y desaparecido sin dejar rastro. La droga que él creó, el néctar blanco, volvió a circular, pero algo había cambiado. Las nuevas muestras eran idénticas a las suyas. Misma pureza, mismo sello químico. Su fórmula había sobrevivido. Adrián recibió un informe alarmante. Imposible, dijo al revisar los análisis. El laboratorio de Soriano fue destruido. El perito negó con la cabeza. Entonces alguien lo reconstruyó. O él nunca se fue del todo. Lucía también comenzó a notar señales. Una carta sin remitente llegó una tarde a su buzón. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano. Toda materia cambia, Lucía. Y yo también. El trazo era inconfundible. La caligrafía de Daniel. Su respiración se cortó. La sostuvo entre las manos como si fuera una reliquia. ¿Era una broma cruel? ¿Un imitador? ¿O Daniel había encontrado la forma de sobrevivir a su propia muerte? Desde entonces, cada sombra en la calle, cada mirada en el metro, le parecía familiar. Y cada noche, antes de dormir, repetía la frase que había grabado en su lápida, como si fuera una advertencia. La materia nunca muere, solo cambia de forma. El nombre de Daniel Soriano empezó a adquirir una nueva forma. Ya no era noticia, ya no era escándalo, era leyenda. En las calles, los grafitis lo mostraban como un científico rebelde, un mártir moderno. En foros clandestinos, hablaban de su filosofía como si fuera doctrina. Algunos incluso firmaban mensajes con sus iniciales. DS vive. La policía intentó erradicar esas historias, pero cuanto más las censuraban, más crecían. El néctar blanco se volvió símbolo de independencia, de rebelión contra el poder, aunque muy pocos entendían el veneno que realmente era. Adrián, hundido en remordimiento, fue reasignado a un puesto administrativo. Su carrera, como su fe en la justicia, había terminado. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella carta que Lucía le mostró. Analizó la tinta, el papel, la huella. Todo apuntaba a una sola posibilidad inquietante. La carta fue escrita después del día de la muerte de Daniel. Los registros forenses mostraban irregularidades. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue identificado solo por coincidencias parciales. Adrián comenzó a dudar. ¿Y si aquel cadáver no era de Daniel? ¿Y si todo había sido una puesta en escena? Cada noche se quedaba mirando las luces de la ciudad desde su ventana, preguntándose si su cuñado seguía allí afuera, observando el resultado de su experimento desde algún laboratorio oculto, sonriendo ante el caos que había dejado atrás. Mientras tanto, en las calles del sur de Madrid, una nueva sustancia comenzó a circular. En los envoltorios, una palabra escrita a mano. Han pasado 5 años desde la muerte, o desaparición, de Daniel Soriano. Madrid sigue viva, igual de caótica, igual de enferma. Las noticias ya no hablan de él, pero su sombra aún se siente, como una corriente invisible que atraviesa las calles, los laboratorios, las mentes inquietas. A veces, cuando camino por el parque donde solíamos sentarnos, imagino que aún lo veo, con su bata blanca, con ese gesto de concentración que solo los que aman la ciencia poseen. Pero cuando parpadeo, solo queda el aire movido por el viento. He aprendido a no odiarlo. Daniel fue víctima de algo más grande que su ambición. Fue víctima del miedo. Ese cáncer silencioso que nos empuja a buscar control cuando la vida nos lo arrebata todo. Él creyó que podía desafiar a la muerte con conocimiento, que podía vencer al destino a través de la química. Y lo logró, aunque no de la forma que imaginó. El néctar blanco sigue existiendo, bajo otros nombres, en otros lugares. Algunos dicen que quien lo produce no lo hace por dinero, sino por mantener viva la idea. Y cada tanto, recibo sobres sin remitente, con una sola frase escrita.
Nada muere, Lucía. Solo cambia su estructura. Ya no sé si vienen de él, de un imitador, o del eco que dejó su mente en los demás. Lo que sí sé es que Daniel Soriano, mi esposo, mi monstruo, mi sombra, nunca quiso ser Dios. Solo quiso entender por qué el universo deja morir lo que ama. Y en ese intento desesperado se convirtió en parte de él. El viento sopla entre los árboles. Cierro los ojos. Por un instante, juro que oigo su voz, suave, casi científica, susurrando lo que siempre creyó. La materia viva nunca desaparece, solo muta. Y yo sigo aquí, fin. Si te gustó nuestra historia, deja un like y comentario. Suscríbete.